Si quieres aprender cómo editar un archivo PDF desde el celular, quédate en este video y aprende cómo hacerlo. Y para nosotros poder estar haciendo esto, poder estar editando un archivo PDF desde nuestro celular, lo que nosotros tendremos que hacer sin instalar ninguna aplicación desde Play Store ni nada, la opción más rápida, más fácil y más sencilla es desde nuestro navegador. Nosotros entramos en nuestro navegador, abrimos una nueva pestaña y aquí lo que tendremos que hacer sería darle en el apartado de buscar y buscamos en este caso I Love PDF. Una vez que nosotros estemos buscando I Love PDF, encontraremos esta página que nos sirve para poder estar editando, modificando, pasando de PDF a Word y todas estas opciones. Por ejemplo, nosotros le damos un clic y aquí encontraremos todas y cada una de las opciones que te mencionaba antes: unir, dividir, comprimir, pasar de PDF a Word, de PDF a PowerPoint, de PDF a Excel y todas y cada una de estas opciones. Nosotros bajamos un poquito más hasta que encontramos esta que sería la de editar PDF. Allí es donde nosotros le damos un clic. Aquí tendremos que seleccionar nuestro archivo PDF, le damos o lo buscamos en el apartado de nuestros archivos y pues simplemente digamos que es este. Nosotros le damos un clic. Una vez que nosotros estemos seleccionando para adjuntar ese archivo, ya lo tendríamos aquí para editarlo y modificarlo. En este caso pues ya desde aquí lo puedes modificar, tendrías la manito para modificar, para añadir texto, para añadir imágenes, para cambiar todas y cada una de estas opciones y simplemente cuando lo quieras guardar va a ser en este apartado. Si aquí al momento de darle en guardar no está o no te aparece desde tu celular, simplemente cambias al modo escritorio y esto vuelves a seleccionar aquí tu archivo y directamente vuelves a hacer la misma configuración. Y una vez que estés haciendo esto, ya aquí te va a aparecer para que puedas guardar los cambios y te van a aparecer todas las herramientas que tienes aquí en la parte de arriba y va a ser mucho más cómodo editarlo de esta manera. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.